Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo andas, Joaco? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien, por suerte, todo tranquilo. ¿Listos para hablar un poco de tu especialidad? Me encantan los bonos. Sé que a la gente le tiene miedo, pero vamos a desmitificar un poco esto Ok, y van a ver un poquito más amigable de lo que parece. ok. Y es una herramienta excelente para ahorrar, muy buena. ¿Y De por qué dice que hecho, la gente le ¿cuántas tiene veces lo miedo? hemos hablado que, que vos me preguntás, che, ¿en qué estás ahorrando? Y yo te digo, en bonos, Y en bonos argentinos. Eso en está bonos bueno. argentinos. Correcto. Bueno, bien. Eh, Vamos a tratar de explicar los conceptos básicos. Bonos es lo último que lanzamos de Front. Estoy junto con Joaco. Joaco es ex CEO de una administradora de fondos muy, muy grande en Argentina. Y era obviamente quien se encargaba un poco de manejar la estrategia de los fondos. Como hoy en Front tenemos fondos como una inversión, él era el que se encargaba un poco de armar la posición y qué era lo que tenían los fondos y muchas veces tenían bonos. Así que es un experto en la materia. Está siendo grabada la capacitación y después la vamos a estar enviando por mail directamente. Joaco, si te parece sí, arrancamos. Bien. Tema principal. Hay, antes de las criptomonedas se podría decir que había dos tipos de instrumentos eh, si bien las criptomonedas son renta variable, pero hay dos tipos de instrumentos por su naturaleza, hay dos formas de clasificar a instrumentos financieros. Uno son los renta fija, que suponen, obviamente, que se conoce cuánto va a ser el rendimiento que vamos a tener en el futuro cuando invertimos en este tipo de instrumentos. Y otros son renta variable, que son instrumentos donde la rentabilidad varía todo el tiempo. Es decir, no sabemos con exactitud cuál va a ser el rendimiento que vamos a tener por invertir en este tipo de instrumentos. En renta fija tenemos bonos y obligaciones negociables, que es lo que vamos a estar hablando hoy, y renta variable seguramente ya todos conozcan, o la gran mayoría conozcan las acciones y los CDRs, y posiblemente muchos de ustedes ya estén invirtiendo. Ahora bien, decidimos lanzar instrumentos en bonos la semana pasada porque resultó ser que Argentina logró en condiciones macro dos cuestiones. Una, bueno, alcanzó lo que anunció ayer el presidente, que fue el superávit financiero, que eso es una muy buena noticia porque de alguna forma da un poquito más de certezas y de credibilidad a la deuda argentina. Y por otro lado es que logró las reservas netas de dólares positivas, es decir, en este momento en el Banco Central, reservas netas, tenés un número más adelante, un símbolo más adelante, que antes estaban en negativo. Por ende, siempre nos dio medio un poquito de miedo ofrecer este tipo de instrumentos, porque básicamente los bonos, la naturaleza que tienen es que le estás prestando plata a el gobierno argentino. ¿Ok? Entonces siempre nos dio un poquito de miedo, pero ahora decidimos habilitar la funcionalidad para poder invertir en ellos desde la plataforma de Front. Y con Joaco hoy queremos explicarles un poco cómo funcionan. En definitiva, Joaco, ¿qué es un bono? ¿No? O sea, si bien tenemos, ¿cómo lo explicarías vos a una persona yo, que a no tiene ver, conocimiento? al final del día, lo rápido para que lo conceptualicen es un préstamo, que está, ese préstamo tiene un precio y cotiza en un mercado. Entonces, si la persona que va a hacer ese préstamo es creíble, define ese creíble que su capacidad de pago es certera y tiene una probabilidad alta, ese precio va a subir. Vamos a ponerlo bien, bien cerca. Si tienen una persona y saben que le van a prestar, ¿no? Plata y saben que, no sé, en vez de usar esa plata para poder devolverla, no sé, la usa para ir a un boliche o la usa para comprar boludeces, bueno, no vale lo mismo. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Un bono es un préstamo que el gobierno, puede ser un gobierno, una provincia, una compañía, un municipio, hasta incluso hay otros híbridos, pero vamos a quedarnos con eso. Dice, el gobierno dice, che, necesito sacar un bono para
financiar el tren de Vaca Muerta. ¿Y cómo lo vas a recuperar? Y lo voy a recuperar porque con ese trencito vamos a exportar más petróleo y el petróleo nos va a traer más divisas y con eso voy a pagar el bono. Bueno, es un poco eso la lógica. ¿Qué nos tenemos que concentrar en el bono? Hay como varios conceptos muy importantes. Al igual que un préstamo, tiene un plazo, ¿no? O sea, siempre tiene un plazo determinado. Puede durar un año, dos, tres, cinco, 10, lo que sea. Se pacta un interés sobre ese plazo, que los intereses pueden ser semestrales, anuales, bimestrales, lo que se pacte en ese contrato. Y ese interés va en relación al riesgo de esa persona que necesita la plata, ¿no? Si el gobierno argentino quiere pedir plata, no es lo mismo que el gobierno americano pida plata, por razones obvias. Nosotros tenemos déficit fiscal. ¿Qué quiere decir que tengamos déficit fiscal? Y lo que estaba hablando Alan, es que básicamente nosotros no nos alcanza los ingresos. Entonces, como no nos alcanzan los ingresos, los bonistas que compran los bonos argentinos dicen, che, pará, ¿cómo me vas a pagar el bono si ni siquiera estás pagando tus propios gastos? Bueno, eso es un poco lo que estaba pasando en Argentina hasta la última lógica de los 3 meses que tiene superávit. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos superan los gastos, por ende, vean cómo subió el precio de esos bonos y baja el interés, digamos, ¿no? Hay una matemática atrás que la podemos explicar muy fácil, que cuando sube el precio, bajan los intereses, si sube el interés, baja los precios. Perfecto. Pero Eso, no sé si sí, 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 me obvio. explico. Eso está buenísimo. Ahora lo vamos a ver en detalle, la formulita. Y está buenísimo también lo que contás de cuál es el contexto en el que estábamos, ¿no? En Argentina. O sea, los bonos estaban muy baratos porque había miedo a que Argentina, con el desequilibrio fiscal que tenía, si yo le Exacto. prestaba plata a Argentina, podía defoltear una vez más, ¿no? Somos, creo que el principal defolteador en la historia, ¿no? Como Somos país. el principal defolteador, no hubo nadie que foltee más. Hay un país en África que folteó más, pero eh, la hicimos todas y cuando lo hicimos todas, vamos a los prestamistas que nos ponen la plata y la confianza para que Argentina salga adelante, los volvemos a cagar porque le decimos, pará, ese bono que yo te debo, en realidad te lo voy a cambiar por otro y te lo voy a pagar y te cambio los intereses y te cambio los términos de condiciones. O sea, los terminamos cagando siempre. Y bueno, eso es como todo, o sea, te hiciste la fama y pagar intereses altos implica que vos ahorres menos como país, digamos, ¿no? Y Perfecto. ahorres menos implica que vos puedas hacer menos desarrollo de infraestructura, donde Uruguay hace 10 colegios, vos haces 1,5, porque Uruguay tradea 5, 6, 7% en dólares y nosotros tradeamos en 20. Bueno, tener 20 no es gratis. Perfecto. Eh, Pero hay no, un pay, sí, no, pero digo, para una persona, si bien los bonos tienen distintos precios y demás, para una persona puede ser una buena alternativa a los bonos para poder diversificar cartera, ¿no? O sea, poder ir recontra. sumando. Es la discusión que tenemos siempre. Alan siempre me pregunta en qué invertís. Yo invierto en bonos porque soy una persona conservadora. Eh, Creo que Alan lo dijo implícitamente, la diferencia entre acciones y bonos. La palabra lo dice, uno es renta fija, que es el bono, porque es renta fija, porque hay un flujo determinado a un plazo y un vencimiento donde uno le tienen que devolver el capital más los intereses. Y la renta variable, uno básicamente lo que tiene que hacer es entender la compañía y si esa compañía va a generar más ingresos y por ende el valor de esa acción va a subir. Son como dos visiones diferentes sobre instrumentos diferentes en el mercado. Para que tengan una idea, los bonos se negocian muchísimo más en el mundo que las acciones. Es un mercado muchísimo más grande porque tenés eh,
los fondos de pensión, de retiro, etcétera, que la mayoría de sus posiciones las tienen en bonos. Perfecto. Entonces saben que Acá le en hacen un Argentina, 6-7%. Sí, acá en Argentina el 90% de lo que, para que entiendan lo que nos están viendo, el 90% del volumen operado diario es de renta fija. Eh, correcto. el otro 10% de renta variable. El 90% de todo lo operado en el mercado argentino son bonos o obligaciones negociables. Es un montón. Y como principales conceptos de lo que decía Joaco, los bonos, a diferencia de las acciones o de los fondos comunes de inversión y todo, tienen una estructura distinta porque primero tienen un capital, ¿no? Que es la plata que yo estoy invirtiendo en el bono, ¿no? O sea, la plata que yo le estoy prestando al gobierno. Después tiene cupones que me dicen, el gobierno me va a devolver, yo le presto 100, me va a devolver 100 al final, pero en ciertas fechas me va a ir devolviendo, o sea, parte del porcentaje que yo le estoy prestando, el interés que me está generando ese Y bono. al momento de la emisión de ese bono, se pacta una tasa de interés como un préstamo. Claro. Vas a banco hipotecario, querés sacar un préstamo, sí, che, ¿cuánto te sale? 10%. Bueno, vos vas a tener que ir pagando la amortización de ese préstamo más el interés, digamos. Eso es un poco lo que estaba explicando Alan. O sea, tiene un capital, el cupón, los cupones, que es cuando te va pagando, la tasa de interés y tiene una duración, ¿no? O sea, el bono tenemos, por ejemplo, el AL30 es AL30 porque 30 significa que vence en el 2030, ¿ok? Entonces, todos van a tener un vencimiento. O sea, llega un momento que por ahí ese bono se cumplió y ese instrumento desaparece, ¿ok? Entonces, eso es lo que también lo hace distinto a lo que es la renta variable, donde yo compro un CEDAR de Mercado Libre y siempre va a ser un CEDAR de Mercado Libre. ¿Ok? Sí. Y salvo los dividendos que me puede pagar, eh, no es que me va a dar intereses tener ese instrumento. Entonces, eso es lo que lo hace distinto a lo que sería renta variable, ¿no? Y acá un poco los conceptos, todos juntos, es que esto está muy bueno, que me lo pasó Joaco. Uno tiene que entender que hay una duración, ¿no? Que el bono es esto, vence en el 2030. Bien, de acá al 2030 me va a ir pagando cupones, ¿ok? Entonces me va a ir pagando todos los intereses. Y al final, en el 2030 me va a pagar la amortización, ¿no? Del bono, o sea, el capital inicial. Entonces, eso está bueno. Hay diferentes tipos de bonos, después lo vamos a ver. Pero para que se den una idea, más o menos un concepto básico, es esto. Entonces, es distinto a renta variable porque es duración, paga cupones y paga amortización al final. ¿Ok? Entonces, Van a ver que muchas veces, si prenden, no sé, Infobae o lo que sea, salen los titulares de hoy bajaron las reservas, no sé qué, muy fuerte. Muchas veces el cambio de reservas en el Banco Central es producto del pago de cupones o amortizaciones de los bonos que cotizan en Estados Unidos de Argentina. Porque a una determinada fecha, Argentina pactó bajo contrato y ley de Estados Unidos que tiene que hacer pagos a todos sus inversores que hayan comprado esos bonos. Inversores, llámese nosotros, nosotros como de Front podemos comprar eh, ese tipo de bonos, digamos, ¿no? Ahora, si no lo hace, como dijo Alan al principio, corren 30 días y Argentina entra en default y ahí entramos en otro lío bastante grande. Pero no es la idea de esta administración, lo ha demostrado que quiere pagar y cumplir en tiempo y forma, por eso también suben en precio los bonos eh, y por eso también Alan se está animando a poner este tipo de instrumentos que son excelentes para ahorrar, digamos. mira, nosotros arrancamos ofreciendo al principio solamente fondos como una inversión. Después llegó la pandemia, dijimos, es excelente ofrecer CDRs, empezamos a ofrecer CDR, después acciones argentinas y ahora bonos. Así que nada, está bueno, es más complejo, pero en este momento hay una muy buena oportunidad para estos instrumentos que ahora lo vamos a estar también, obviamente, conversando. A ver, el calendario, ¿no? O sea, el bono dijimos que tiene una duración. Acá podemos ver perfecto el ALE30, ¿no? Entonces, en este caso es
¿cómo me va a ir pagando el ARE 30 desde que yo puedo empezar a invertir? Entonces me dice, el 9 de enero y el 9 de julio es cuando paga renta, ¿no? Entonces te va a ir pagando. Si yo pongo 1.000 pesos, por ejemplo, me va a ir Ahora, pagando. la renta es el cupón para eh, que, claro, porque si no se renta puede mezclar. serían los cupones estos, ¿no? Esos. Entonces me va a ir pagando. El 9 del 1, el 9 de enero, me pagó renta. Yo le di 1.000 pesos, por ejemplo, $1.000, me dio $2,5 de renta. Genial, lo cobré, lo tengo cash. Puedo hacer lo que quiera con eso. ¿Ok? Lo puedo invertir en cualquier otro lado. Puedo comprar más bonos si quiero o no, pero es una renta que me dio. En julio me vuelve a pagar renta. En enero, de vuelta, pero en julio del 2024 me va a pagar renta más una amortización. ¿Ok? Esta amortización sería del bono total, de los 1.000, me va a devolver 40. ¿Ok? Entonces, vamos descontando, me voy a ir pagando los 1.000 en tandas. Al final, ¿qué voy a tener? Los 1.000, que me los fue pagando en tandas, todas las rentas, todos los cupones, y habré ganado $44 al final del día, ¿no? De los 1.000 que yo le di. ¿Ok? Eso está bueno para entender porque cada bono va a tener un calendario, ¿no? Y la zona es lo mismo, Son ¿no? muy, o sea, la particularidad argentina, la última reestructuración que tuvo, que la hizo Guzmán, tiene la particularidad que son bastante, no te digo la palabra complejo, pero si ven, no es normal que los bonos de la renta, por general es 2,5 y cumple 2,5 hasta el final del vencimiento. Acá como tiene cambio y lo que se llama step up, que sube un poquito el interés para que hacerlo más atractivo y empezar a pagarle un poquito más a los inversores, por eso cambia mucho la renta. Pero por general, como marco, se paga los últimos 3 años la amortización y la renta queda fija por todo, por todo. Entonces, hace que sea un poco atractivo para los inversores, digamos. O sea, el que entiende este bono puede entender cualquier bono. O sea, si vos Sí, entendés este calendario, sí, ok. sí, 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 O sea, lo que vos decís es, generalmente es todo 2,5, en vez de tener correcto. 3,75, 3,60, 3,30, 3, es todo normal y en realidad la amortización se da en los Y últimos 3 aparte, meses. aparte lo que hay que entender, lo que tiene, justo se ve medio complejo, pero una vez que pague la primera amortización, si el bono debe 1.000 sobre 10%, vos pagaste 40, vas a ver un poquito menos. Entonces el próximo cupón es sobre menos, digamos. Exacto, obvio. Perfecto. Y fíjate que acá como que la renta siempre se mantiene. Justamente lo hicieron para eso, para que se mantenga la renta y sea atractivo para los inversores. Porque debería, si vos tenés pago de amortizaciones como tenés acá, semestrales, que son un montón a partir de 2024, o sea, julio de 2024, en 6 meses te empieza a pagar todo el tiempo tu amortización, que está buenísimo. Pero eso también debería caer la renta, porque como un préstamo, si vos vas pagando tu préstamo, Cada vez debe vas menos a pagar capital. menos interés. Claro. Exacto, debes menos capital. Bueno, acá se hizo una forma para que no tenga eso. Por eso cuando se hace la calculadora y la matemática de este bono es un poco complejo, pero nada, lo que le importa al inversor es que es atractivo. Por eso en los foros, en la plataforma de Front, algunos mencionan el E30 justamente por esto, digamos, que es atractivo el interés. Es el bono más famoso, ¿no? Es el más tradeado, tiene un volumen infernal, infernal. Y con eso se GD30 a usaba para hacer L30, MEP, ¿no? todo MEP. Sí, 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 sí. Bueno, bien. La idea de esto era que ustedes vean cómo es un calendario, ¿no? O sea, porque por ahí invierten en bonos y de repente les entra plata y dicen, ¿y esto de dónde salió? ¿No? Bueno, puede ser por el cupón o por la amortización. Bien, ¿cómo se define el precio de un bono? Tenemos esta fórmula que después la idea es que se la anoten rápido. No, mentira. No sé si tenés la otra que yo, a ver, No, no, no. no quedó la otra. Bueno, después se la podemos mandar la otra. Sí, Este es el principio, a ver, si querés volver al otro slide. Para que no se asusten, vean la primer parte donde P igual a C dividido 1 más I. Bueno, in eternum es cupón sobre
uno más la tasa de interés que hay. Si hay amortizaciones, es cupón más la A de amortización. Eh, Nada, se hace un par de maldades y la fórmula queda un poquito eh, más simplificada, pero no le tengan miedo a esto, no es nada grave, o sea, realmente no es complejo, pero para que tengan una idea que hay una relación entre el precio y la tasa de interés. Fíjense que la tasa de interés es la I, ahí está, perfecto. La tasa de interés se ve muy bien en la fórmula que divide el cupón, ¿no? Entonces, si la tasa de interés, a ver, yo lo que voy a, ¿cuál es el precio de un bono? Es las amortizaciones, ese calendario que mostró Alan, más el interés, es el flujo cierto que voy a tener. O sea, hasta el 2030 voy a cobrar eso. Si yo lo divido por un número más alto, ese precio cae. Si yo lo divido por un número más chico, el precio sube. Bueno, hay una relación directa entre la I y la P. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que quedar conceptualmente? Cuando dicen, ¿cómo están los bonos? Los bonos están subiendo, ¿en precio o en tasa? No, están subiendo en precio. Bueno, quiere decir que es bueno para Argentina porque la tasa de interés va cayendo. Y eso es excelente para lo que le pasa a un país. Eh, Ahí está justo, mira, ahí está tipo el caminito que hizo Alan. El precio depende de la oferta y demanda de mercado, claramente. Porque es un ¿Cuál es esa instrumento oferta y financiero. demanda? Básicamente es la probabilidad de recupero de esa plata que yo estoy invirtiendo en ese préstamo que cotiza en la bolsa. Básicamente, entonces los agentes económicos le van a asignar una probabilidad de decir, che, ¿Argentina va a devolver o no va a devolver la plata? Y mirá, en la otra administración no le creían, entonces la tasa subía un montón. O sea, ¿qué quiere decir que les sube un montón la tasa? Le van a pedir mucho rendimiento para el riesgo que están asumiendo. Por lo contrario, lo que está pasando ahora con Milei es que los precios suben, producto que la probabilidad de recupero es más alta. Por ende, los agentes económicos le están asignando un riesgo menor a esta administración. Después está lo subjetivo, lo político y demás, que podemos charlar, pero esto es dato, o sea, está pasando y es esto, digamos. Entonces dice, che, a esta administración, y la verdad le creo, ¿por qué? Y porque tuvo superávit, y si tiene superávit, tiene una probabilidad mayor de que me paguen de vuelta lo que yo invertí, por ende le asigno una menor rentabilidad, que yo espero una menor rentabilidad a una menor riesgo, digamos. Eso es un poco las relaciones que hay, digamos. O sea, si escuchamos que el gobierno baja la tasa de interés, significa que el precio de los bonos deberían estar subiendo. Correcto, porque la Perfecto. lógica es esa, el mercado le está asignando un menor retondo porque tiene una mayor O sea, probabilidad baja el rendimiento de los plazos fijos, tiene que subir los bonos. eh, En bueno, en líneas el mercado de generales, pesos sí, obviamente. en el mercado de pesos sí. Estábamos hablando del mercado de dólares, ellos Sí, son dos cosas sí, diferentes, pero en el mercado de pesos, si mira, compramos un bono SER claro. o Badlar, que son bonos que tradean en pesos, si se mueve la tasa de referencia del Banco Central argentino, como los plazos fijos, si la baja, tiende a subir los bonos, porque el mercado está entendiendo de que hay una menor medida de riesgo y por ende van a subir los precios. Perfecto. Ahí está tipo explicado perfectamente en ese grafiquito. Es esto. Si aumenta el tipo, o sea, si los tipos de interés aumentan, el precio baja, el rendimiento sube y después viceversa, ¿no? Si el interés Exacto. baja, el precio del bono aumenta. Por eso estamos viendo también aumento de los precios de los bonos argentinos, es porque la tasa de interés argentina está bajando. ¿Qué significa que esté bajando? Significa que está siendo más creíble frente al mundo. ¿Ok? Exacto. Y a ver, ¿cómo hace Le un está, inversor de afuera le que está creyendo un tanto poquito hablan más. y demás? Dicen, che, ¿cuánto rinde Brasil? ¿Cuánto rinde Uruguay? ¿Cuánto rinde Perú? ¿Cuánto rinde Chile? ¿Por qué rinde esto Argentina?
y la verdad que hizo bien un poco las cosas estos últimos 3 meses, independientemente de lo que pase en la calle y lo que pasa, el mercado es otra cosa. Y la verdad que tiene superávit, entonces debería acercarse un poco a los que están haciendo un poco bien las cosas. ¿Y cuánto rinden eso? Y bueno, dale, acérquense. Y eso hace que suban los precios, digamos. Bien, Mm, acá bueno, esto esto está es un... bueno. Sí, explícalo. No, no, dale, dale, dale vos, dale vos. No, no, esto es un poco generalmente lo que pasaría, aunque en Argentina deuda corporativa y gubernamental a veces ahora cambió un poco, eh, eh, Mm. pero esto es un poco el gráfico de riesgo-retorno, ¿no? A mayor riesgo, que es el eje X, la parte de abajo, si yo lo aumento, espero un mayor retorno, ¿no? Siempre en la vida es así. Uno toma riesgos porque espera recibir más a cambio. Esto en general es, generalmente los bonos de los gobiernos tienen menos riesgo que por ahí un bono de una empresa. ¿No? ¿Por qué? Porque los gobiernos no es muy normal que defolteen, pero sí es más normal que una empresa entre en quiebra. ¿No? Entonces, esto es un poco para mostrarles la relación riesgo-retorno que hay. ¿No? Entonces, eh, siempre está bueno entender que posiblemente o en el mundo un bono no es un instrumento de riesgo. ¿Ok? De hecho, las acciones tienen mucho más riesgo y por ende se espera mayor retorno que lo que es deuda, que lo que serían los bonos. En Argentina pasa algo increíble, que es, hay empresas que tienen menos riesgo que el gobierno, ¿no? Entonces, Arcor por ahí te paga un interés menor a lo que te paga un bono argentino. Y eso es loco porque significa que le creen más a Arcor que al gobierno argentino, pero bueno, por eso es que digo, a veces este gráfico para Argentina Ah, cambia un poco porque por general cómo se hace es que, ¿cómo se calcula el retorno de una deuda corporativa? Se pone el retorno de ese país más el riesgo propio de esa compañía. Entonces, por general, si el gobierno tradea en 4 o 5%, hay un riesgo intrínseco de esa propia compañía que hace subir un poco. Por eso decíamos que era importante bajar ese tipo de costo de Argentina para que se las puedan hacer empresas tomen. proyectos, porque como mínimo le vas a pedir que ese proyecto tenga un 5, 6, 7%. En Argentina estaba pidiendo entre un 20 y un 30%, es una locura. En Argentina es al revés. Como decía Alan, le creen más a las compañías que al gobierno, y cuando haces ese cálculo le tenés que poner negativo para que rinda un poco menos el corporativo que el del gobierno, digamos. Esto es una curva. A ver, vimos el puntual del AL30 que está en la segunda parte, es el segundo. Vamos por parte, de izquierda a derecha. La primera columna es el ISIN, es como el número de identidad del bono. Siempre que van a tradear y no se confundan, chequeen el ISIN, porque es el DNI, digamos, ¿no? El local ID es cómo se llama, AL30, AL29, AL35, 38. Por general, los AL son ley argentina, los GD son ley Nueva York, y el número representa a qué vencimiento va, digamos, ¿no? Después tiene el Security Description, es algo que se ve en Bloomberg, que es algo que usa una plataforma que se usa en Estados Unidos y acá en Argentina para tradear este tipo de bonos. Es como se dan. En Argentina, eh, eh, los bonos que tienen ley Nueva York se llaman Argent, los que son ley Argentina son Arc-Bond, por alguna razón lo puso así Bloomberg. Después la otra columna son el maturity, es el vencimiento, el 9 del 7 del 29, el 9 del 7 del 2030, el 9 del 7 es porque en esa fecha se reestructuró y se pasó esos plazos al plazo del número de ese bono. El bid-ask, bueno, el bid-ask es a cuánto está ofrecido, a cuánto está dispuesto a comprar y a cuánto está dispuesto a vender ese bono. El Ponen el mercado. G, claro, el mercado, el G de 29. Vamos a poner el AL29, que ahí lo veo, si no el otro no lo veía.
está dispuesto a pagar 57,50, lo compras a 57,50 y el mercado te lo vende a 58,50. En algún momento de eso se van a encontrar y vas a comprar o vender o lo que sea. ¿Cuánto rinde ese bono? ¿Cuánto es ese ahí famoso 12,035? Eh, Después es cuánto varió, la otra columna es cuánto varió en el día, en los últimos 5 días. ¿Cuál es el currency? ¿A cuál está determinado? Puede estar en dólares, en pesos, en yenes, en libras. Hay un montón de bonos que tiene Argentina. Eh, ¿Cuál es el cupón, ese famoso cupón, esa tasa de interés que se pactó al principio de la emisión? El AL29 paga 1%, el otro 0,75, el AL35 3,62, el AL38 4,25, o sea, 4 un cuarto, el AL41 3,5. Fíjense qué es lo que yo le decía, la próxima columna dice Fix Step Cupón. Bueno, fix es que fijo, queda 1 por 1 todo el entramado. O sea, de acá a que madure, queda 1%, te va a pagar interés 1%. Step quiere decir que va cambiando ese cupón del AL30, arrancó en 0,75, pero a medida que pase el tiempo lo van subiendo para que sea atractivo. Duration, bueno, es un concepto que no vimos, pero es muy parecido a la madurez. ¿Cuánto tiempo falta para que madure ese bono? 2,2% año, 2,2 de año. Tiene que ver un poco también con los pagos de cupones, etcétera, pero tómelo como relativo a cuánto falta para que madure. El otro que es importante es el rating. Hay muchas agencias que califican, tanto los corporativos, los municipales, los provinciales, las cuentas fiscales o los números de las balances de las compañías y le dicen, che, mira, este bono es un doble A, un triple A, un doble B, B menos. Bueno, Argentina es un triple C, o sea, no es una D, no es un C más, es un triple C, te diría que estamos abajo de la Ahí, tabla, en el límite. bastante, sí. No es bueno, pero bueno, o sea, vamos. Antes estábamos peor, estamos en default selectivo, ahora pasamos a triple C. El otro es muy importante, la otra columna es muy importante, que es el monto que queda disponible de ese préstamo, si se pagó o no se pagó. ¿Por qué es importante? Porque va a ser que si queda poco, ese bono no va a rotar mucho, va a quedar en pocas manos y no va a subir mucho de precio, tampoco va a bajar. Si hay un monto muy grande, van a ver que tradea. Fíjense que el AL30, no casualidad, como dice Alan, es el del monto más grande, porque es el que más tradea, el que más volumen tiene. Bueno, es porque el préstamo que hizo Argentina con los bonistas es justamente también el más grande. Y la última columna no es menor, que dice cuáles, hay algunos bonos que te piden un mínimo para entrar. O sea, sobre todo los corporativos. Te dicen no menos de tanta plata para entrar a este bono, porque quieren tener que no esté tan atomizado en todos lados. Bueno, Argentina, el soberano dijo, ¿sabes qué? Con $1 ya está, arrancaste, o sea, en realidad un nominal de eso, eh, ya puedes entrar. No tiene una lámina mínima para poder comprar ese bono. Eso está buenísimo también. Ahora son Sí, la L30 o el G35 era 50 centavos de dólar. O sea, realmente se puede empezar a invertir nada, desde con los dividendos. Algo que siempre decimos con los dividendos es, por una normativa para poder invertir en bonos o en ONs, la plata tiene que venir desde la cuenta bancaria de ustedes. Entonces, si tienen dividendos en front, tienen que completar los datos de la cuenta bancaria en dólares, mandarse los dólares a su cuenta y de ahí volver a transferirlos a front y ahí invertirlos. ¿Ok? Nada, es una cuestión regulatoria. Ojalá en algún punto cambie eso. Pero también es interesante también, si vemos la curva, donde dice ley argentina, un poco es esto, ¿no? O sea, se va ampliando el plazo y va aumentando el interés, ¿no? Que te va a pagar.
Sí. básicamente. O Lo sea, lo importante de la curva es que cuando la vean que así verlo rápido ya te dice que está caro y está barato. claro, Así exacto. rápido. O sea, el que Alan, o sea, todo lo que está por arriba de la curva, fíjense que hay uno que está tipo un outlier que está ahí Sí, arriba, caro. En perfecto, realidad, a ver, caro en términos para Argentina, barato para nosotros de comprar, digamos. El precio va a ser barato. Todo lo perfecto. que esté por abajo de la curva, a nosotros como inversores nos va a ser eh, caro, para Argentina le va a ser barato emitir un bono en esa instancia. Y Perfecto. todo lo que está sobre la curva, eh, por general es lo que se más se tradea. Buenísimo. Perfecto. Bien. Bueno, tipo de bonos, un poco lo que veníamos hablando, tenemos bonos en pesos, en dólares. El emisor puede, obviamente puede ser gobiernos, empresas, municipios, como decía Joaco. Y después tenés, que tampoco queremos entrar mucho en detalle acá, pero bueno, son bonos, por ejemplo, hay ONs que están garantizadas por futuras exportaciones de la empresa, por ejemplo, la YPF. Tenés bonos que están indexados por inflación, convertibles a acciones de las empresas, esto es en el caso de ONs. Cupón cero, es decir, que no te pagan ningún cupón durante el plazo del bono, sino que te pagan todo al final. Pero bueno, son distintos tipos, no queremos andar mucho en esto, pero sí No, podemos hacer existe un bono 2.0 para ver los para ver los indexados a tipos. inflación, porque ya son más, si bien es renta variable, tiene una estructura tiene un componente variable para entender ese bono, digamos. Es un poquito más complejo, pero no importa, o sea, el concepto es el mismo, digamos. Exacto. Bien. Y obviamente, ¿cuáles son las cosas que uno tiene que pensar antes de invertir en este tipo de instrumentos, ¿no? Primero, bueno, ¿cuál es el interés que paga? Acuérdense siempre que cuanto más interés, también es más riesgo que tiene el bono. No es lo mismo que lo que te va a pagar, que lo vamos a ver igual ahora, pero eh, no es lo mismo lo que te puede pagar un bono del Tesoro americano que un bono argentino, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es la fecha de vencimiento? Esto es importante, ¿podemos esperar hasta que venza el bono o no? Eh, Más que nada, está bueno entender los plazos que uno tiene, porque uno dice, bueno, pará, puedo invertir en... Yo la verdad que no, espero dentro de 5 años no usar la plata, puedo ir a una L30 y esperarlo, ¿no? Entonces, eso creo que también está bueno. También entender quién es el que está emitiendo quién es el emisor. ¿Es Arcor o es Argentina o es Estados Unidos? Eso es, yo creo que esa persona va a pagar o no. Entonces, eso está bueno. Ahora hay un shock de confianza en este gobierno, entonces se cree que sí va a pagar y que sí está haciendo los cambios, por eso es que están aumentando los bonos. ¿Qué precio tiene actualmente? ¿Cuál fue el rendimiento que tuvo en el último tiempo? Y obviamente cómo está estructurado el bono, ¿no? ¿Es ley local? ¿Es ley argentina? Eh, ¿qué condimento tiene? O sea, cómo va pagando los cupones y demás. El calendario es sumamente importante. Más que nada, estas son algunas de las cosas que uno como que se tiene que ir planteando a la hora de invertir. No sé, Juaco, si vos tenés qué es lo que ves también, ¿no? Además de la curva, obviamente, pero qué otras cosas te preguntás vos a la hora de invertir en un bono. No, yo miro muchísimo la estructura del bono que estuviste hablando, cómo está compuesta, si paga la amortización, en qué forma, de qué manera, el seniority de ese bono. Eh, por general los bonos son senior para los corporativos, entonces si defaultea esa compañía, es al primero que le van a pagar a ese tipo de inversor. Eh, Después hay un montón de conceptos más que ver, tipo como convexidad, MAC duration, etcétera, que lo podemos hacer en bonos 2.0, que yo miro mucho y después trato de calcular la probabilidad de repago, porque lo único que te va a importar es, no importa cómo vaya el bono durante el momento, ¿no? O sea, si yo creo que ese tipo me va a pagar, bueno, me lo quedo hasta el vencimiento y me va a pagar esos 100 pesos más el interés. Es más,
si lo compraste a 80 y el tipo va a pagar 100, bueno, ganaste 20 más el interés, digamos, que es lo que está pasando ahora en Argentina. Los bonos tradean en 60 y están obligados a pagar 100 al vencimiento, o sea, van a ganar 40 más ese cupón de interés, digamos. Pero va a depender de la probabilidad de repago que tenga Argentina, digamos, ¿no? Perfecto. Y pregunta, así también como para ir cerrando y no hacerlo todo tan largo. De estos bonos, ¿cuál te gusta? Dos que te gusten. ¿Cuál me gusta a mí? Me Oh, gusta el 38 y el 35. ok, bien. Nosotros ahí para los Plus habíamos lanzado que nos había llegado la alerta de pasar de la L30 al G35. Eh, Sí, sí, están, nada, bien, coincidimos entonces en el análisis. Eh, Nada, creo que está bueno. De vuelta, estos son instrumentos que están buenos para poder empezar a invertir. Está buenísimo sumar renta fija a la cartera. Si bien cuando ustedes invierten en fondos, los temas uno, tienen estos bonos adentro, eso está bueno para poder empezar a sentir un poco lo que es eh, generar estos intereses, el pago de cupón. Y Argentina, si uno ve los rendimientos de los bonos, estaban muy mal y ahora están remontando bastante y son medio trending topic ahora en el mercado local. Se opera un montón de bonos, tienen mucha liquidez. Eh, Nada, de nuestro lado, los habilitamos justamente porque creemos que las condiciones mejoraron y nos sentimos como seguros en sumarlo a la plataforma. Obviamente, si tienen preguntas, nada, no duden en escribirnos, info@front, ala@front.com.ar. Pueden hacer las consultas ahí por el feed también. Y bueno, Joaco, gracias. La idea de esta charla era esto, conceptos básicos que entiendan y cualquier pregunta la podemos ir siguiendo desde el chat de Front, desde el feed y por mail, obviamente. ¿Ok? sí, todas las preguntas que quieran, no tengan miedo. Entiendo que a veces da un poco de pánico esto y tiene un poco de matemática atrás, pero es una matemática relativamente simple. Acuerden siempre la relación entre precio e interés y qué implica eso. Y nada, escríbame por la plataforma de Front, @Cassandra. Arroba Cassandra y Eh, arroba Alan Mac. Ahí y vamos a si estar tienen miedo o contando. algo, pregúntenme y yo les trato de ayudar deme tiempo de que no respondo tan rápido porque no soy tan ducho en todas estas cosas, pero, pero sí, los trato de ayudar sin problema. ¿Estás conectado con una Windows XP ahora o no? Más o menos. Soy Bueno, muy choto. bueno, Juanjo, gracias. Gracias a todos los que están del otro lado y vamos a estar mandando toda la grabación y la presentación por mail a los que estén, obviamente, registrados en Front. ¿Dale? Bueno, Juanjo, Salud. nos vemos en la próxima. Gracias. Abrazo a todos. Chau, chau. Chao, chao.